Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial. Desde muy pequeño aprendió el valor del trabajo. Hoy es líder de Tachíes, una de las mayores empleadoras en Aguascalientes, con una plantilla laboral superior a los 5,000 colaboradores. Soy Mariana Yuntimpín, directora editorial de Líder Empresarial, y hoy, en la sección de pilotos, te muestro el camino de Armando Gómez. Bueno, primero eran otros tiempos, como decimos, y aprendimos de mi mamá. Lo que más aprendimos fue lo valioso que era estudiar, no dejar de estudiar. Crecí en un barrio donde difícilmente ibas a salir adelante, rodeado de drogadicción, pues hay chicos malos, como dicen. Y la verdad yo todavía digo, ¿cómo no logramos nosotros caer en esas tentaciones? Pues simple y sencillamente por el cuidado de los papás. Para mi mamá lo más valioso era estudiar, salir adelante. Y para mi papá lo más valioso era el trabajo, cuidar el trabajo. Él nunca llegó tarde, de hecho de él tomé la puntualidad, la asistencia. Él siempre decía, nunca dejes de faltar al trabajo por una situación no justificada. Y para mi mamá siempre decía, tienes que estudiar, tienes que salir con un título, llegar a donde tú quieras llegar, pero el estudio debe ser prioridad. Un visionario es quien ve el presente cuando todavía es futuro. Cuando llegó Nissan y que mi papá entró a trabajar ahí, él no entró a un área directa administrativa o comercial, entró en la parte de seguridad. Sin embargo, yo recuerdo que una vez mi papá nos juntó y nos dijo, voy a entrar a Nissan, esto va a ser un gran cambio para el Estado, aprovechen en el futuro lo que viene. Estamos hablando en 1982 y cuando dijo eso, pues yo decía Aguascalientes, yo era feliz con lo de las uvas, mi papá nos llevaba ahí a los días de campo a las uvas. Y yo era feliz con eso y la verdad no dimensionaba, pero me quedó muy grabado eso, que dijo, viene un cambio radical para el Estado. No se imaginan lo que va a crecer en 20 años. Esas palabras se me quedaron muy grabadas y yo dije, si viene algo en 20 años, yo voy a tener 30, porque ya tenía como 10. Dije, para los 30 lo debo de aprovechar. Esa fue la primera espinita que me hizo ruido. Un alma rebelde es quien se atreve, quien cuestiona y busca crecer fuera de los estándares. Bueno, mira, cuando yo llego, lo primero que me doy cuenta es de que había pocas oportunidades para quienes no tenían experiencia en posiciones. Cuando llego a esta empresa, de hecho, requerían ahí ciertos requisitos que empiezo a debatir con la gente de administración. Desde ahí como que me empezaron a ubicar que era un poco rebelde con las reglas y cuando entro al área comercial y me dicen, ¿sabes que va a estar un japonés? Ese va a ser tu jefe, un japonés. Y me entrevisto con él. Y la verdad, yo siempre lo que yo manejé fue defender mi posición, en decir, esto es lo que ofrezco y esto es lo que podemos contratar. Y en aquel entonces no tiene la madurez, pero sí tiene la convicción. Yo estaba convencido de lo que podía hacer. Y cuando llego y te enfrentas a ciertos estándares, empiezas a promover cambios. Y eso te hace la diferencia dentro de una organización o de un trabajo, en donde sea que estés. Desde una tienda de zapatos, cualquier negocio, hasta una empresa global. El observar qué es lo que hay y qué es lo que puedes cambiar. Cuando empiezo a proponer cambios, te enfrentas a resistencias. Les pongo un ejemplo. Cuando yo llego aquí, ustedes tal vez no se acuerden, pero se manejaba mucho el Lotus 123, así se llamaba el sistema operativo anterior. Al Excel, al Microsoft. Se llama Lotus 123, japonés. Y llego y les digo, bueno, es que esto ya no, tiene mucho mejor beneficio Microsoft. Cuando lo propongo, hay resistencia porque es una empresa japonesa, pero te aferras y logras convencer. Eso hizo la diferencia y llamó la atención del presidente. Y empieza a decir, a ver, ¿por qué quieres hacer esto? Por esto y esto otro. Y es que con esto puedo programar. Y empiezo a promover. Eso hizo que llamara la atención y que me dijera, ok, voy a apoyar tus ideas. Hubo quien confió en ti. Eso es importante. Hubo quien confió en ti en ideas que tal vez sonaban un poco locas. Y empiezo a promover
no solamente el cambio de sistemas, sino en la implementación. Fui de los primeros que promoví la condición de red. Teníamos en aquel entonces solamente 3 plantas, implementar la red, que era lo primerito, lo nuevo que había. Entonces empiezas a generar esos cambios y te empiezan a generar oportunidades de crecimiento en el área comercial. Oye, tienes características para la parte de compras, entonces, ¿cómo ves si te vienes a compras, pum, y te quedas en compras y empiezas a generar cambios, empiezas a quedarte a cargo de personal, te empiezas a dar cuenta de lo importante que es el trabajar con un equipo de personas y relacionarte y vivir con ellas y entender que ya eres parte responsable de eso. La inmadurez y las condiciones que vas a ir enfrentando, pues obviamente te tienes que estar apoyando en tu equipo para poder seguir creciendo. Voy creciendo en la parte como en la parte de compras. Hay quien dice, yo creo que pues mi jefe dice, ¿sabes qué? Necesito tu apoyo en la parte de ventas. Y entonces ya tenía 2 áreas de crecimiento y luego tomo las 2 como jefe del área de las 2. Posteriormente crezco hacia la gerencia y empieza a haber una mayor comunicación con Japón y empiezan a observar, pues yo creo que el atreverte a decir las cosas, y eso fue lo que me hizo que pusieran atención y el decir, bueno, está ofreciendo algo diferente, vamos a apoyarlo. Insisto, importante que alguien confíe en lo que dices y que apueste. Y una vez que se logra eso, empieza a abrirse el crecimiento global por el boom automotriz y por el crecimiento del grupo, pues empieza a crecer las oportunidades también para ir creciendo en la organización. El único error real es aquel del que no aprendemos nada. Bueno, en la vida profesional sí, obviamente cometemos errores. Por ahí de luego decimos que si nos midieran por los errores, pues nadie estaríamos aquí. Entonces, no somos perfectos. Claro que sí, uno de los errores es cuando estás iniciando en la industria o en cualquier trabajo, la inmadurez te puede hacer caer en ciertos errores. Esa inmadurez, en mi caso, una experiencia es no medir o excederte en el trato y la comunicación con las personas. Excederte es de donde te vas más allá de la colaboración de compañeros. Y esa condición, obviamente, tarde o temprano te trae consecuencia. El excederte en ese trato con las personas, tú no sabes si la otra persona realmente está contigo y si realmente está convencida de que o está en el mismo plano que tú. Y en aquel entonces yo cometí ese error y fue para mí una lección de vida, ponerte límites y entender que aquí vienes a trabajar, no vienes a divertirte. Entonces, vienes a trabajar, hay un compromiso y hay reglas. Eso fue lo que me enseñó. Y cuando yo todavía no lo entendía, porque obviamente excedes un límite de trato, de comunicación y hay una queja, pues obviamente cuando alguien me dijo, que fue mi jefe, me dijo, ya madure, entienda que está en una oportunidad grande para su vida, pero esto lo debe de aprender muy bien. Entonces fue una lección muy fuerte para mí. Yo no entendía, yo decía, primero no entendía el por qué aquellas personas que dieron ese giro, ese cambio. Si había una correlación de confianza, comunicación y lo que tú quieras, pero ese cambio también me hizo ver que no puedes, lamentablemente, no puedes confiar ciegamente. En mi caso tenía que madurar y entender que hay límites. Esa fue una. Y que tienes que madurar, o sea, tienes que entender la consecuencia, que hay consecuencias. La otra de las cosas que aprendes en la vida, también en la vida profesional, es de que debes de saber qué hablar, con quién hablar. Porque todo se sabe en algún momento. Puede ser inmediato o puede ser 10 años después, pero se va a saber. Entonces, eso debe ser uno también cuidadoso de qué hablas, cómo lo hablas, con quién lo hablas, dónde lo hablas, porque siempre va a haber alguien que te va a escuchar y que te va a escuchar para apoyarte o te va a escuchar para detenerte. Entonces, obviamente ahí lo que debemos de buscar es pues el positivo, pero siempre si vamos a hablar hay que hablar positivo.
Y si tenemos una opinión diferente, pues hay que saber dónde y con quién. Tener mucho cuidado. También lo aprendí aquí. Cualquier decisión, incluso la incorrecta, es mejor que no tomar ninguna. Totalmente. Los errores son parte del aprendizaje. Y lo que yo digo, por ejemplo, cuando estás tú en la ejecución, conforme vas creciendo en los niveles, vas dejando la ejecución y vas tomando la estrategia. Cuando vas tomando la estrategia, lo más importante de una persona a cargo, de un grupo de trabajo, y conforme va creciendo en el nivel del jerárquico de la organización, uno debe entender que tu función es tomar decisiones. Esa es la función, tomar decisiones. Nadie dijo que todas fueran perfectas. Nadie dijo que todas estuvieran bien. Entonces hay que tomar decisiones. Algunas van a estar mal. Algunas no les vas a acertar y va a ser un error. Lo más importante es cómo reaccionas y cómo corriges. Cómo observas, cómo controlas, cómo implementas tus controles para identificar que se está desviando del objetivo y corregir. Pero tomar acción, tomar decisión. Si no tomas decisiones, eso es lo peor que le puede pasar a una persona a cargo, un líder. No tomar decisión entorpece la organización, nunca se logra el objetivo y crea incertidumbre en los equipos de trabajo. Siempre hay quienes vamos a escuchar en la vida laboral, inclusive vida diaria, donde dicen, es que ¿por qué tomó esa decisión? Y después dices, oye, ¿qué razón tenía? O puedes decir, ya entendió que se equivocó, pero tomó la decisión. Eso era su trabajo, tomar la decisión. Y hay quienes, claro, entre más acertado eres y tienes mayor visión, mayor información para tomar una decisión, pues vas a tener mayor probabilidad de éxito. Pero en el caso cuando te equivocas y corriges, tienes doble satisfacción. Aprendiste lo que no debes de hacer y ya dejaste el camino al que viene atrás. Entonces sí, cuando tú mides los aciertos, eso te va a dar el nivel de confianza para decir, lo revisó fulano y tal, sí, perfecto, está bien. Lo revisó aquel, déjame checarlo. O sea, hay duda. Entonces, cuando se miden por tus aciertos, van a saber el nivel de potencial que tú puedes tener. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero vuelvo a decir, conforme vas creciendo tú en una organización, debes de tomar decisiones. Nos ha pasado en la vida donde dices, es que no me han dicho qué hacer, es que no toman la decisión. Y eso crea un conflicto muy fuerte en los equipos de trabajo o en las organizaciones. Es increíble lo que puedes lograr si no te importa quién se lleve el crédito. Es que le das la libertad de la decisión. Yo siempre en los equipos de trabajo lo que trato de desarrollar es la autodirección. Y vamos a decir que se autodirijan y que sean multifuncionales. Eso es lo que debes de promover en los equipos. Y cuando logras eso, creas una confianza en ellos. Y siempre podemos generar ese crecimiento escalonado para decir, algún día me llamó el presidente y me dijo, ¿cómo están su equipo de trabajo, sus inmediatos, en este caso los gerentes? Le dije, me puede correr el día que quiera. O sea, ya, están listos. Dice, no, pero no creo que hagan su trabajo. No, ni espere que hagan mi trabajo. Ellos van a hacer su propio trabajo y puede ser mejor que el mío, porque lo van a hacer diferente. Pero ya están listos. Esa es la seguridad cuando creces, y obviamente cuando tienes eso, van a confiar más en ti, porque creciste a tu equipo. Esas personas que yo tengo en el nivel de gerencial también ya hicieron desarrollo con una jefatura. Y es cuando se permea el beneficio. A mí me van a poder quitar del puesto, porque ya hay quien lo cubra y por lo tanto me pueden mover. Esa es la forma en la que permea en el equipo de trabajo y haces el escalonamiento y crecimiento. Si no, Armando necesita estar ahí siempre y no lo puedes mover de ahí. Y entonces, cuando logramos hacer eso, que ellos tomen sus propias decisiones y asuman las consecuencias obviamente nuestro trabajo es implementar los controles para tener riesgos controlados. Pero también, si no haces que ellos tomen decisiones, si a mí no me hubieran dejado tomar decisiones, no estaría aquí. Yo les he dicho, en una junta no puedo entrar a una junta sin hablar. No puedo estar sin hablar y sin opinar. Y lamentablemente esa es, vamos a decir, a algunos no les puede gustar, pero siempre doy la opinión. Y a quienes les va a gustar y a quienes no les va a gustar.
Pero también yo lo que comento, comulgo con una frase que dicen, si me voy a equivocar, que sea por una decisión y un plan mío, porque de ahí voy a aprender. La actitud suele ser más provechosa que la aptitud. Tienes que tener la actitud. Yo siempre comento de que el líder o el jefe debe tener personal empático. No necesitas tener al mejor. Con que sea empático a tus ideales, a tus objetivos, a tu forma de trabajar, con eso no necesitas tener al mejor. Yo prefiero tener a una persona empática con ganas de hacer las cosas con buena actitud y lo hago el mejor. Pero no quiero tener al mejor lleno de soberbia y que me esté retando y que estemos en unas condiciones retando en términos negativos. Esa condición yo no quiero al mejor, yo quiero al que sea empático para trabajar en un ambiente sano. Y eso fortalece porque ahora vamos a ser dos convencidos de una misma forma de trabajar. Cuando logras tener ese equipo, nada es imposible, nada. La primer riqueza es la salud. Aquí vas a escuchar siempre que les digo que primero está la salud. Ese es mi lema de siempre. Primero es la salud, es tu salud. Después es la familia y después el trabajo. Si yo tengo una persona con salud, que es lo que queremos todos tener obviamente, y tengo una persona que está bien en su familia, tengo a un trabajador aquí, a un colaborador al 100. Pero si lo limito, que son formas de management de algunas personas, y lo limito y le digo primero es el trabajo y estamos así, no te va a rendir. Lo vas a cansar o lo vas a frustrar o no lo vas a tener, no va a ser aliado tuyo. Y aquí se trata de juntar fuerzas. Todos somos empleados. Si el trabajo es la segunda casa, haz que los colaboradores se vuelvan familia. Una de las cosas que han funcionado y que yo considero que se reflejan es cuando en el trabajo lo haces como familia. Vas a tener discusiones, vas a tener diferencias, pero al siguiente día estás en el mismo plano de relación. Entonces, esta empresa yo considero que lo que hemos logrado es que se logra trabajar como en familia, una familia Tachíes. Puede sonar trivial, pero es más real de lo que parece. Claro, hay que adaptarnos a las nuevas condiciones de los muchachos, que las nuevas generaciones. Nos tenemos que adaptar y, como lo he dicho, adaptar y adoptarlos en el sentido para poder crecer juntos y tomar las ventajas que ofrecen las nuevas generaciones. Pero ¿cómo lograrlo? Está basado en moverte en base a la familia, con valores sustentables y no moverte de ahí. Esos valores sustentables significa que debes de fomentarlos y va a haber quienes dicen, pero ¿por qué si lo normal es manejarse así? Aquí no. Y esos son límites. Pero lo otro también es cuando decimos que ponemos en primer lugar, y trato de promover eso en todas las áreas, la salud y la familia, estás poniendo a la persona. Y eso yo creo que cualquier ser humano lo va a valorar y se compromete contigo. Y eso hace que haya mayor unión. Yo considero que ese es parte del éxito. Tiempos de crisis, tiempos de oportunidades. Bueno, lo primero, lo que yo logré entender, o estoy tratando de entender, porque todavía estamos en ese rol, fue de que todo puede suceder. Lo que jamás creímos que podría pasar, sucedió. Paralizar al mundo, no a la familia. Si paralizarse una persona es muy difícil, el decir yo me voy a paralizar, hoy no quiero trabajar, hoy no voy a hacer nada, es muy difícil. Paralizar el mundo es inconcebible y se logró. Entonces, lo primero que para mí fue un shock fue decir, sí, se puede. O sea, todo puede pasar. Y cuando dices que todo puede pasar, significa que tu gama de oportunidades es infinita. La diferencia es con qué ojo lo ves, con qué actitud la ves. La pandemia para muchos de nosotros fue muy fuerte, muy difícil. Para algunos otros lo vieron como una gran oportunidad y fue la mejor época. Como dicen, tiempos de crisis, tiempos de oportunidades. Sí, pero esto a mí en lo personal me dejó de que no hay límite en lo que tú puedes hacer y puedes esperar. Y no puedes pensar que tienes controlado el futuro. O sea, jamás pienses en eso.
mejor piensa en qué tan flexible eres. Esa es la palabra clave. Flexible eres para los cambios. Lo mencionaba hace un rato. Tenemos que saber jugar Lego, ¿no? Claro. ¿Qué tan flexibles somos para poder enfrentar los cambios del mañana? ¿Estamos listos o no estamos listos? Eso es lo que me dejó la pandemia. Bueno, mira, sí es un poco... Yo siempre he pensado que el puesto no se hereda. O sea, cuando eres empleado, el puesto no se hereda. O sea, es diferente cuando eres propietario. Ese puesto lo puedes heredar a tus hijos. Para mí lo más importante es mi familia. Y cuando pienso en esa frase, me preocupo. O sea, sí digo, el puesto no se hereda. Entonces, lo que estoy haciendo es para mí y a través de mí llega algo a la familia. Pero esto no se hereda. Entonces, el legado que yo quisiera dejar primero laboralmente, que a mí me gustaría sería, no fui un hombre perfecto, no hice las cosas al 100% perfectas, pero siempre puse el 100, siempre puse la actitud. Entonces, a mí me gustaría que se recordara como un ejemplo de que cuando te lo visualizas, lo logras. Aquí hay gente que escuchó que yo les decía, cuando entré aquí, les decía, un día voy a estar de jefe ahí, un día voy a estar de director ahí, un día vamos a ser, Gonzalo y yo vamos a ser presidente de la compañía. Y había gente que se reía. Entonces decían, esta empresa es japonesa y siempre va a ser dirigida por japoneses. No es cierto. Si te lo propones y logras convencer con tu trabajo, lo logras. Entonces, a mí me gustaría ser un ejemplo de que cuando te propones algo lo alcanzas. Una evidencia. Pero que también me gustaría que se recordara de que a pesar que fui estricto, busqué siempre a la persona, escuchar a la persona. Y cuando escuchas a la persona se comprometen. Entonces así me gustaría ser recordado. Y que esto, obviamente, si platican mis hijos de cómo es su papá, yo creo que va a ser lo mismo. O sea, en decir, a lo mejor le dedicó mucho tiempo a su trabajo, pero fue un ejemplo en relación de lucha. ¿Por qué? Porque yo me enseñé a trabajar desde los 7 años. Yo vendía pais en la calle. Y esa condición me enseñó, y agradezco mucho eso porque me dio herramientas. Vendía pais en la calle, trabajé de repartidor, anduve en imprenta, trabajando en una imprenta. Tuve muchos trabajos. Y esos me dieron las herramientas para que no me dé miedo nada. Nada. Hoy estoy aquí y me siento solo en esta oficina. Seguido me ves allá. Y me ves sentado en la silla de ahí de alguno de ellos y platicando con ellos. Porque ahí te llenas de energía. Ahí te apoyas con el equipo. Y si el día de mañana me dicen te toca barrer el pasillo y de aquí en adelante vas a barrer el pasillo, lo hago. Porque así me enseñaron. No me da miedo nada. Así quisiera ser recordado. Una persona de lucha que tal vez no convencí a todos, pero sí intenté hacerlo. Así me gustaría ser recordado. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial.